Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a todos, amados hermanos y amigos que podéis hoy estar viéndonos en este tiempo de estudio bíblico. Es una alegría poder volver a estar con todos vosotros en este tiempo. Y bueno, es una alegría poder estar también hoy con nuestro hermano y amigo Félix de la Morena, le tenemos ahí. Él va a ser hoy quien nos va a estar compartiendo este estudio bíblico, exponiendo la palabra. Muy buenas, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas, Manuel. Pues ya ha terminado el verano y ya pues nos viene el otoño. Así que, pero sin duda, pues dándole gracias a Dios, ¿no? Por todo tiempo, por el tiempo del verano, ahora por el tiempo también que viene en el otoño y lo importante es que estemos con Él, que estemos con la familia y por supuesto con los hermanos en la fe. Muy bien. Pues oye, queríamos agradecerte mucho tu tiempo, que puedas estar hoy aquí con nosotros. Es un auténtico placer y una bendición poder contar contigo. Y fíjate, además, ya para culminar este estudio acerca de la armadura del creyente en el que estamos, hemos llegado hasta la lección 38ª, nada más y nada menos. Hemos estado 38 semanas o 38 programas eh, hablando acerca de la armadura del creyente. Y hoy vamos a finalizar con este estudio, le vas a poner el broche de oro a este estudio en el que, bueno, pues estamos hablando ya de la última parte de la armadura del creyente, que es la espada del Espíritu, la espada de la palabra de Dios. Y bueno, pues en esta lección vamos a ver, nos vamos a estar centrando en un tema que yo creo que es muy interesante y muy necesario del que tenemos que hablar, ¿no? Porque vamos a estar hablando de las aflicciones que sufre el creyente, ¿no? Somos llamados a soportar esas aflicciones y bueno, pues sin duda alguna que la armadura y concretamente la espada de la palabra de Dios es un arma fabulosa contra estas aflicciones que podemos utilizar y que nos puede ayudar mucho, ¿no? Hemos visto a lo largo y vemos a lo largo y ancho de la vida del creyente que el cristiano es vulnerable pues a todo tipo de aflicciones que le surgen, pero tenemos esta espada y necesitamos que hoy, Félix, pues tú nos puedas exponer y nos puedas hablar acerca de cómo usar, ¿no? esta espada. Y surgen dos preguntas que creo que son muy importantes y que te queremos extender para que tú puedas exponernos. La primera pregunta que te queríamos proponer ¿es eficaz la espada de la palabra para combatir las aflicciones del alma? Tenemos que estar seguros de esta respuesta, ¿no? Y en el caso de que la respuesta sea positiva, de que sea que sí, que la espada de la palabra es eficaz para combatir esas aflicciones del alma, la segunda pregunta sería, ¿y cómo podemos entonces usar con eficacia la espada de la palabra contra esas aflicciones por las que todos vamos a pasar y que todos sufrimos, ¿no? en este mundo, mientras estemos en este mundo? Así que yo te lanzo estas dos preguntas tan importantes y vamos a hablar de ello. ¿Qué nos tienes que decir sobre esto, Félix? Pues que estas dos preguntas son muy importantes, como acabas de decir. Y en lugar de dar ejemplos concretos de cómo es eficaz, de cómo la podemos usar, vamos a ver 6 reglas o principios generales que podemos aplicar a toda circunstancia. Muy Y bien. esto nos va a valer pues para todo problema, aflicción de diferente índole que podamos enfrentar. El primero es, conoce tu derecho a las promesas de Dios. Ah, Ese sería el primer paso. Que esta va a ser, por decirlo de alguna manera, la bisagra sobre la cual va a girar la disputa o la lucha entre Satanás y el creyente cuando viene el problema, cuando viene la aflicción. ajá. Eh, porque es trágico, Manuel, muchas veces como los cristianos o algunos cristianos se mantienen quietos fuera de la puerta de las promesas de Dios, Es verdad. temiendo, Es temiendo abrir la verdad. puerta, Es verdad. Es verdad. Sí. Ujú, pues por un engaño, por una mentira de Satanás. ujú. Entonces, quizás yo no soy digno, quizás no es algo importante, no es algo relevante, ¿cómo Dios va a estar pendiente de eso? Y a veces nos quedamos fuera, en la puerta. Sobre Cuando todo lo que... creo, sobre todo creo yo, Félix, que con pensamientos de condenación hacia uno mismo, ¿no? Lo que tú decías, yo no soy digno, ¿quién soy yo para esto? ¿Cómo voy a recibir yo esto viviendo como estoy viviendo? Haciendo las cosas que hago. Yo creo que
la condenación es algo que el diablo usa mucho, ya lo hemos visto también en este estudio, ¿no? Es que justo acabas de dar en el clavo, porque es donde el diablo trabaja, Ujú. en la condenación, en traer siempre el pasado, el traer siempre el error. Y lo que tenemos que hacer en ese momento es entrar sin ningún miedo, sin ningún temor y buscar refugio como un niño busca el consuelo o el abrazo o la protección de sus padres cuando está en un peligro. Dice Claro. la palabra en Isaías 26:20, anda pueblo mío, entra en sus aposentos, cierra tras ti tus puertas, Ujú. escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Entonces, entremos, corramos, pidamos ayuda y refugiémonos precisamente en las promesas de Dios. Amén. Cuando un creyente tiene la seguridad, la certificación de una promesa, en este caso por la obra del Espíritu Santo en su vida, es muy difícil robarle el consuelo, es muy difícil que no penetre, Ujú. que deje de entrar por esas puertas que hemos hablado anteriormente, ¿no? Lo vemos en la vida de Job. Sí. Job tenía muy afirmada lo que era esa certificación, ese derecho, esa propiedad de las promesas de Dios, que Satanás lo intentó de todas las maneras y no pudo con él. De hecho, Job dice en el capítulo 27:5 de su libro, hasta que me muera no quitaré de mí mi integridad. Fíjate. Es decir, puedes hacerme lo que quieras, puedes quitarme lo que quieras, pero yo no voy a abandonar ese derecho que tengo, no lo voy a prostituir, no lo voy a tirar al barro. Incluso cuando Dios parecía que estaba en contra suya o que no lo socorría, Ajá. Job siempre se mantuvo firme, no perdió ese derecho porque él estaba firmemente arraigado en las promesas de Dios. Y además, si no recuerdo mal, dice, aunque él me matase, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Y Ah, cosas así. O sea, Job tenía muy clara cuáles eran sus promesas y por lo tanto eso le mantuvo muy firme en ese duro sufrimiento, ¿no? Lo podríamos un poco ilustrar como si fuera un carruaje que va pasando por un camino de cabras, ajá. literalmente, y aunque el carro cruje, las ruedas parece que se van a salir, pero al final resiste, ¿no? Ujú. Y de alguna manera, pues la vida de Job, a pesar de ese camino de sufrimiento, de prueba, pero su vida, aunque fue tambaleada, nunca se cayó, ¿no? Nunca fue derrotada. Muy buen ejemplo, porque además la vida de Job es, sobre todo en los primeros capítulos del libro, vemos que pasó por unas circunstancias tremendas, ¿no? Por unas aflicciones tremendas. Y efectivamente, como tú bien dices, él tiene una seguridad, tiene una certeza rotunda, ¿no? Clara. Pero claro, Félix, muchas de las personas que nos puedan estar oyendo pueden decir, pero yo no soy como Job, ¿no? Yo no tengo esa capacidad, no tengo esa... Entonces, ¿qué le podemos decir a una persona que considera que no es como Job, que no está tan capacitada para pasar por estas situaciones, sobre cómo puede él estar seguro de que realmente tiene derecho a las promesas de Dios, de que tiene derecho legal? Dios le ha dado derecho legal a esas promesas tal y como lo tenía Job. ¿Cómo podemos asegurarle a una persona que tiene ese derecho legal a las promesas de Dios, a un creyente? Pues vamos a responder a esta duda precisamente planteando tres preguntas Ajá, que para mí son súper básicas y son las que un creyente verdadero debe tener claras, ¿no? ajá, La primera es si estamos unidos por la fe a Cristo. claro, Eso es lo primero. claro. La palabra dice en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es Ajá, decir, la palabra en este caso nos habla de estar en una unión con Cristo. Y la promesa es la unión que se produce cuando el creyente o la persona se casa, por decirlo de alguna manera, con la persona de Cristo. Se produce una unión, se produce un matrimonio, que en este caso es el creyente con la persona de Cristo Jesús. Y luego la ajá, fe es el don mediante el cual el alma ujú, recibe al Cristo que está revelado en el Evangelio. ajá. Eso es muy importante, Claro, es que sin eso no hay nada. porque sabemos que hay muchos Cristos Ujú, y muchos falsos Cristos. claro. Entonces, cuidado con quién nos vamos a unir. Si Ujú, queremos realmente disfrutar de las promesas de Dios, de esas bendiciones de Dios que están en su palabra, tenemos que unirnos y tenemos que creer en el Cristo que está revelado en los evangelios. No el que me cuenta el vecino, no el que claro. yo crea, sino el que está revelado
en la Escritura. Y entonces, a esa unión es lo que se llama recibir a Cristo. O sea, lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo. Efectivamente, que ese es el Señor, como principio de Salvador. todo. Ese es el principio Correcto. de la vida del creyente, ese es el principio de todo derecho legal que adquirimos cuando recibimos a Cristo. Muy bien, ¿qué más nos tienes que decir, Correcto. Feli? El segundo, pues una persona que recibe a Cristo, tenemos que ver una transformación. Claro, Tenemos que ver un fruto. claro. Es decir, esas promesas a las cuales tú ya tienes acceso, a las cuales tú ya tienes derecho, ¿qué efecto producen en ti? ¿Qué transformación producen en ti? Porque aquel que tiene el derecho a la promesa es transformado por ella. O sea, es un efecto inmediato. Efectivamente. O sea, es directamente proporcional. Si realmente tú estás creyendo las promesas de Dios, las estás aplicando, inmediatamente el fruto es transformación. Y vamos a poner un ejemplo de una mala transformación, y que son la que nosotros estamos sufriendo hoy en día toda la humanidad, Sí. desde hace miles de años, ¿no? Y es cuando Satanás sembró una falsa promesa en la vida de Eva. Ajá. Sí, O sí. sea, y fue una promesa que ella la creyó, la albergó en su corazón. ¿Y qué fue lo que pasó, Manuel? Que la transformó. A Eva la transformó y a Adán. Sí. En este caso, trayendo una naturaleza pecaminosa Una transformación para muerte, efectivamente. para muerte, ¿no? Entonces, pero ¿cuánto más las promesas de Dios no nos transformarán para bien? Claro. Dice la palabra que las promesas de Dios es una herencia incorruptible. Y como diría también Pedro, ¿no? Dios está interesado en que seamos partícipes, en que disfrutemos de esas preciosas y grandísimas promesas, como dice 2 Pedro 1:4, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, lo mismo que Eva y Adán fueron participantes de la naturaleza diabólica, por escuchar la promesa de aquel que le prometió que no morirían, que serían como dioses. Sí. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, cuando albergamos la promesa de Dios, nos vamos haciendo participantes, en este caso, de la naturaleza de aquel que nos llamó y que nos ha prometido estas grandes cosas. Y luego, en tercer lugar, Manuel, no solamente tenemos que recibir a Cristo, no solamente tiene que haber una transformación, sino también se debe traducir en una vida de obediencia. Porque no todo radica en promesas, es decir, no todos son derechos, sino también hay unas obligaciones para disfrutar precisamente de las promesas de Dios. Claro, y eso también nos debemos plantear cómo recibimos la encomienda de Dios. ¿Cómo recibimos cuando Dios nos habla de los mandamientos, que tenemos que cumplirlos? ¿Cómo reacciona nuestro corazón? ¿Cómo reacciona nuestra alma? ¿Nos es gravoso? claro. ¿Nos es algo que nos incomoda tanto que buscamos resquicios para decir, bueno, a ver si puedo saltarme 1, 2, 3, pero que Dios me siga bendiciendo? Bueno, pues si ese es el pensamiento, pues estamos muy alejados de lo que realmente es el disfrutar realmente de las promesas de Dios, porque Dios indudablemente no va a obrar, en este caso, con una vida que es un patrón constante de pecado. Eso es totalmente incongruente. Claro, claro, obviamente. Pues bien, nos has expuesto el ABC porque te preguntábamos cómo podemos tener esa seguridad y tú nos respondías que tenemos que, para poder tener esa seguridad, responder a tres preguntas. Hemos recibido a Cristo, la primera, ese sería el A. Ha habido una transformación en nuestra vida después de haber recibido a Cristo, el B. Y bueno, ¿cómo respondemos después, ¿no? A la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios? Es el ABC de la vida del creyente. Y una vez que tenemos claro este ABC y volviendo a esas reglas generales de las que nos estabas hablando, ¿qué más nos puedes exponer? ¿Cuál sería esa segunda regla de la cual nos estabas hablando? Sí, la segunda regla sería recoger y examinar las promesas según sus aplicaciones. Ajá. Es decir, Dios va a permitir que nosotros pasemos por pruebas, por aflicciones, por tentaciones. En esto no queremos engañar a nadie, lo hablaba esta mañana con unos hermanos en la fe. Es decir, Dios no nos ha prometido el mejor estilo de vida para este mundo. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, también decía el salmista. Pero la palabra de Dios es como un huerto, que van creciendo diferentes frutos acordes con cada una de las aflicciones o pruebas que nosotros podemos pasar a lo largo de nuestra vida cristiana. Ajá. Entonces,
¿qué tiene que hacer el cristiano, Manuel? Pues lo que tiene que hacer el cristiano es proveerse de todas y cada una de estas promesas, Claro. que no quiere decir que simplemente las busques cuando tienes el problema, sino que debes hacer acopio de ellas, aun en los momentos de paz o de tranquilidad, para cuando pueda llegar la aflicción o la tentación. Fíjate lo que dice Proverbios 22:3, Manuel. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es decir, el avisado ve el mal. Nosotros tenemos que ser sagaces, tenemos que ser astutos, tenemos que anticiparnos a la jugada. Y entonces no esperar a tener el problema para proveernos de la promesa de Dios, sino que cada día la busquemos, la escudriñemos, porque eso es como un depósito que el creyente va a tener para cuando venga precisamente ese momento oscuro, ¿no? Realmente es un tesoro que tenemos guardado en nuestro corazón. Es decir, se trata de, como tú bien nos estás exponiendo, recoger, examinar, comprender, entender y creer bien esas promesas que tenemos de Dios, guardarlas en nuestro corazón y según vaya llegando el tipo de aflicción, aplicar, ¿no?, cada una de esas promesas que tenemos de Dios para combatir esas aflicciones, según nos has puesto un ejemplo muy bueno que es como un huerto, ¿no?, de donde vamos recogiendo cada una de esas promesas dependiendo de la aflicción. Pues extraordinario, muy bueno. Y sí. seguimos con esas reglas generales. Nos vamos a la tercera. ¿Qué nos tenías que decir sobre la tercera, Félix? Sí, la tercera tiene que ver con recoger la totalidad de las promesas de Dios. Claro. Y esto tiene que ver mucho, vamos a decir, con la edad, con la madurez que los creyentes podemos tener, ¿no? Dios, y esto es lo que tenemos que dejar muy claro, Manuel, Dios tiene hijos, ¿vale? Y no todos están en la misma madurez. Hay unos que están en la fase bebé, hay otros que están en la fase adolescente, hay otros que están en la fase más adulta, más madura. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que las promesas de Dios son para todos ellos. Ajá. Da igual el nivel espiritual, la madurez espiritual que tú tengas. Es decir, las mismas promesas que pueda tener un recién convertido son las mismas promesas que podían disfrutar Pedro y Pablo. Efectivamente. Es decir, las mismas, los mismos derechos. Tenemos que tener esos grandes hombres de Dios, porque muchas veces podemos decir, pero ¿cómo yo voy a recibir de Dios esto si yo no soy Pedro, si yo no soy Pablo, si yo no tengo ese testimonio? No, mira, descarta eso es una mentira del diablo. Claro. Sino todas las promesas de Dios son sí y amén en él, y son para sus hijos, ¿no? Porque lo hemos leído antes, si somos hijos también somos coherederos, tenemos esas promesas, no por lo que nosotros somos ni hacemos, sino por la gracia pura de Dios. Entonces, también tenemos que cuidarnos mucho de hacer como juicios de valor, distinciones. Bueno, es que esté muy maduro esto, por lo tanto, Dios no lo va a bendecir o Dios no lo va a mirar, no lo va a considerar. Cuidado con eso, porque no podemos hacer acepción de personas, sino que Dios, en este caso, va a suplir, va a escuchar, va a mirar la aflicción, el problema de cada uno de sus hijos, independientemente de su condición. Y esto me gustó mucho también, porque dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice Juan 3:36. No dice el que cree en el Hijo y tenga una vida perfecta, tendrá vida eterna. O el que cree en el Hijo y tenga dudas, pues ese la va a perder. No se está refiriendo a eso, sino que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y sabemos que no hay un arrepentimiento perfecto, sino que el arrepentimiento es progresivo, se va a ir manifestando hacia una madurez, vamos a ir poco a poco venciendo esa naturaleza pecaminosa, vamos a ir madurando en quién es Dios, en conociéndole, confiando más en él. Entonces, Dios en este caso sí nos hace un alegato, por cuanto él se pone de ejemplo de recibir a los débiles en la fe y, por supuesto, no descartarlos y menospreciarlos. Muy bien, muy bien. Sí, fíjate, yo compartía esto hace poco con los hermanos de la iglesia de Quintanar, ¿no? Que todos somos creyentes, todos tenemos la misma salvación, todos tenemos el mismo Dios, pero no todos vivimos de la misma manera el cristianismo. Y depende mucho del entendimiento que tú tienes de quién es Cristo y de quién tú eres en Cristo, ¿no? Y esto, bueno, pues es parte de ese crecimiento, de esa madurez a la que tú hacías referencia, ¿no? Todos tenemos acceso a esas promesas de Dios, a todas ellas, pero es cierto que necesitamos entrar en ese
proceso de crecimiento y de madurez para ir adquiriéndolas, ir creyéndolas, ir asumiéndolas. Y ahí yo creo que es muy importante también, sobre todo para los hermanos más jóvenes en la fe, quizá como consejo que les podríamos lanzar desde aquí, que se acerquen a los hermanos más maduros en la fe, ¿no? Y que puedan compartir con ellos cuando hay algún tipo de duda sobre este asunto, sobre ciertas promesas del Señor y cómo accedo yo a esta promesa y cómo puedo hacer yo en mi vida presente esta promesa, pues que tengan ese acercamiento, ¿verdad? Los hermanos en la fe. Somos una congregación, debemos congregarnos, debemos tener unidad. Así que a todos nuestros hermanos más jovencitos en el Señor, pues acercaros, buscar hermanos que sean más maduros en la fe y que os puedan ayudar en todo esto. Muy bien, en cuanto a esa ese cuarto paso del cual nos estás hablando, Félix, porque nos está resultando interesantísimo lo que nos estás diciendo. Qué bueno. Pues mira, la cuarta regla que podemos aplicar es que meditemos en las promesas de Dios. Porque la tendencia más natural y más sencilla es que cuando tenemos un problema, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos centramos completamente en el problema. Meditamos más en el problema que en las promesas, en la palabra de Dios. Claro, claro. Entonces, a veces obviamos que el meditar en la promesa encierra en sí un poder de consuelo tremendo para el creyente. O sea, es capaz de restaurar el espíritu abatido, que está afligido, que está confundido. Entonces, por un lado, descartemos el estar constantemente dándole vueltas al problema, al asunto, como el hámster en la rueda, ¿no? Que solo está viendo lo mismo, girando hacia el mismo lugar. Entonces, igual que un niño llora de hambre y cuando se le da la comida, pues se le olvida todos los problemas, se queda tranquilito, pues el cristiano pues también deja de murmurar, deja la queja, cuando se aferra a la promesa y disfruta, en este caso, de esa dulzura que trae al corazón, de ese alivio, de ese bálsamo. Muchas veces hablamos del bálsamo, ¿no? Sí. Que es la palabra de Dios para la aflicción, para el dolor. Entonces, fíjate, el Salmo 94, 19 dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Sí, cuando miramos este salmo nos puede venir a la imaginación la imagen de un enjambre de abejas, ¿no? Que están ahí revoloteando sin orden hasta el momento en que regresan a la columna y allí termina, ¿no? La perturbación, el revuelo, el desorden y vuelve a una vida tranquila, ¿no? Entonces, podríamos decir, según lo que tú nos estás exponiendo, que así es el corazón del creyente cuando se enfrenta a las aflicciones y no está meditando en las promesas de Dios. Sí, lo que acabas de poner de ilustración es que es buenísimo, porque Dios en la promesa es como la colmena para ese alma que anda revoloteando fuera, ¿no? Que anda descontrolada. Y cuando llega a esa colmena encuentra ya la seguridad y la tranquilidad. Bueno, pues el cristiano cuando deja sus pensamientos libres, revueltos por causa del temor, de la aflicción o la tentación, pues es cuando vemos ese descontrol, ¿no? Entonces, la palabra nos habla precisamente a ordenar nuestros pensamientos, a sujetar nuestros pensamientos y centrarlos en las promesas. En este caso, en la palabra de Dios, para recuperar consuelo, para recuperar tranquilidad, para recuperar, en este caso, sosiego. Y Dios, como digo, llama al espíritu del creyente a retirarse, ¿no? De esos pensamientos convulsos, revueltos, y a venir a una quietud y a una confianza que solo Él puede proveer. Dice la palabra en Salmo 37:7, hoy vamos a estar viendo muchos versículos porque, a ver, no se trata de lo que yo diga o lo que yo piense, sino que precisamente estamos hablando de promesas, estamos hablando de la palabra de Dios, pues queremos proveer precisamente de estos frutos que provee el huerto, nunca mejor dicho, de la palabra de Dios. Y el Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Muchas veces es mejor callarse, dejar de pensar en eso y decir, bueno, voy a meditar y voy a ver qué el Señor quiere, en este caso, para mí. De y luego hecho, hay una... si me permites un pequeño inciso, sí. Meditar en la palabra de Dios lo que va a traer también a nuestra vida es la iluminación del Espíritu Santo. Cuando meditamos, el Espíritu Santo nos ilumina y en ese momento es cuando entendemos y comprendemos ciertas cosas de la palabra que a lo mejor no habíamos entendido antes y que nos van a ayudar en ese momento. Entonces, guardar silencio ante el Señor y esperar en Él hace referencia, o está haciendo referencia, entre otras cosas, pues precisamente a esto, ¿no? A estar pensando, meditando, como tú bien nos dices, en la palabra de Dios y ahí se va a producir una iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas
que nos va a ayudar mucho. Quería hacer solamente ese pequeño inciso. Sí, 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 sí. Es que es completamente así. No pensamos que es un silencio atronador, sino que es una oportunidad para que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, como bien Claro. dices, a través de una iluminación. A veces es verdad que estás leyendo un texto y te salta, ¿no?, a la vista, parece que me está hablando a mí, parece que estaba escrito a mí. Ese es el tema, es guardar ese silencio de mis pensamientos, de mis emociones, de mi propia voz, y permitir que sea la voz del Señor, que puede ser cuando está leyendo su palabra, cuando estás en oración, y viene esa iluminación y viene esa voz del Espíritu Santo que viene con el antídoto, con el remedio que en ese momento pues tú puedas necesitar. Efectivamente. Y hay una frase que es que el corazón del hombre adquiere el color de sus pensamientos más habituales. Sí. Qué Eso bueno. es así, Sí, sí. eso es así. Somos lo que Y entonces pensamos, efectivamente. somos lo que pensamos y actuamos como pensamos, ¿no? Así Eso es. es totalmente así. Entonces, cuando los pensamientos están siempre llenos de pena, de, de negatividad, pues al final se produce una especie como de amargura, de temor, que llena nuestros corazones, ¿no? De alguna manera caemos en un espíritu de enfermedad. Sí, es Tenemos cierto. un espíritu enfermo, ¿no? Ujú. Eh, hay otro pasaje de la Escritura que dice que el espíritu triste hasta seca los huesos. O Ajá. sea, ¿a qué grado llega el poder, en este caso, de un pensamiento negativo, de albergar pensamientos de temor, de frustración, etcétera, etcétera? Pero por otro lado tenemos la promesa de Dios, ¿no?, que es eficaz cuando el creyente despierta con ella, anda con ella, la tiene atada a su corazón, pues Ajá. provoca totalmente el efecto contrario. Claro, Eh, claro. Claro, ningún dolor ni peligro puede quitársela, ¿no? Sino Ujú. que cuando el cristiano se alimenta de la dulzura de la promesa, pues todo eso no va a hacer mella en el corazón y en la vida espiritual del creyente. De hecho, fíjate, el Claro. Salmo 119, 103, que lo conocemos seguro, dice: Ujú. cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más Claro. que la miel a mi boca. Amén. Entonces, los otros pensamientos que provocan amargura. Todo lo contrario, claro. La meditación, en cambio, en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, ¿qué trae? Dulzura. Dulzura. Ajá. Aún en medio del problema, ¿eh? No Sí, estamos sí. diciendo que estamos hablando de situaciones idílicas. Sí. Entonces, como cristianos, pues tenemos que cuidar muy bien de meditar en las promesas de Dios, ¿no? Y Ujú. fíjate, hay algo bonito que podemos decir, y es que no nos limitemos a charlar o a saludar a la promesa de largo, Claro, claro. como darle un buenos días, Mm. hasta luego, sino que demos un paso más allá y no solamente la saludemos, sino que la invitemos a entrar a nuestras vidas, Qué la bueno, invitemos a entrar a nuestras casas, qué bueno, qué bueno. Sí, para que señor. forme parte de nosotros, para que forme parte de nuestras vidas y para que realmente albergue esa realidad en nuestros corazones, en nuestras vidas, para disfrutarla plenamente. Qué bueno, sí, señor. Sí, no se trata de tener una relación de lejos con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Se trata precisamente de tener una relación cercana, profunda, intensa y creciente, ¿no? En esa profundidad con la palabra de Dios. Cuanto más profundizamos en ella y más nos acercamos a la palabra de Dios, más reales y más posibles se hacen el cumplimiento de esas promesas en nuestra vida, porque la palabra va a traer y va a producir en nosotros esa fe que es necesaria para apropiarnos de esas promesas y vivirlas, ¿no? Aplicarlas en nuestra vida. Muy bien, y en cuanto a la quinta regla general que nos estás poniendo, Félix, ¿qué nos tienes que decir sobre Sí. ella? Ahora, no solamente es meditar, sino que debemos reclamar las promesas delante del trono de Dios. Ajá. Porque yo creo que esto nos lleva a un paso más allá. Sí, sí, efectivamente. Porque sería como tener un rifle bien cargado, con Ujú. mucha munición, pero nunca vas a apretar el gatillo. Ajá. Entonces, ¿de qué te vale? Claro, claro, ¿De qué te vale? ¿No? Si tienes que cazar una pieza, no simplemente tienes que ir con el rifle cargado, sino al final tienes que usarla, ¿no? Pues de claro. alguna manera, la meditación sería como llenar nuestra mente, nuestro corazón de todo lo que es de Dios, ¿no? De todas las promesas que están en la palabra de Dios. Pero la oración sería un paso más
y es presentarte delante del trono de Dios y derramar toda esa meditación, y permitir que Dios actúe y traiga el alivio que en ese caso nosotros podemos necesitar. Claro. Porque otra ilustración sería, Manuel, una persona pobre, ¿no? Que ha venido a pobreza por causa de las deudas, ¿no? Sí. Alguien más puede tener un negocio y, oye, pues ha habido una serie de personas que te han dejado a deber y te han arruinado. Ajá. Entonces, él se puede consolar viendo la cuenta de aquellos que le deben, diciendo, ya, pero mira que fulanito me debe 1.000 euros, es que el otro me debe 2.000, el otro 3.000, y dice, bueno, de alguna manera eso puede traer un medio alivio, pero no va a solucionar tu problema, sino lo que tienes que hacer es mirar esto y llamar a fulanito, a menganito y zutanito y que te apague la deuda. Ahí es cuando realmente vas a disfrutar, claro, de el beneficio de toda esa promesa, ¿no? Entonces, hacemos una invitación a eso, a que la gente no simplemente medite, se quede con los versículos que más le gusten, o que pueda necesitar, sino que venga y los exponga delante del trono de Dios, porque ahí es donde realmente se va a producir una liberación. Claro, claro. O sea, es como este hombre, hasta que realmente no reclame la deuda, no se va a anular el problema que tiene. Claro. Hasta que le paguen. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que pasar por ese mismo asunto. Es decir, medita, pero luego reclama. Eso es. Reclama, en este caso, pide a Dios, ¿no? Derrama tu corazón. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y Él, pues, suplirá, ¿no? Y ahí está la promesa de Dios. Entonces, también podríamos decir que la meditación es como un abogado, ¿no? Que expone muy bien la causa, que la lleva muy bien atadita, pero luego la tiene que presentar delante del tribunal. Claro, Y bien que la prepare, si luego no la expone para recibir justicia o para defender la causa de su cliente, pues no tiene ningún sentido. Claro, claro. No tiene ningún sentido. Entonces, nosotros tenemos que ir al trono de la gracia de Dios para derramar nuestro corazón en base, como digo, a las promesas de Dios, no en base a mis promesas, y creer que Él traerá ese alivio. Dice la palabra, Salmo 119, 49, Salmo de David, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. O sea, David meditaba constantemente en esa promesa, pero aquí dice, acuérdate Dios. Claro, claro. Sí, le reclamó. El ejemplo que has puesto del abogado, de ese abogado que se está preparando muy bien el caso, pero luego no lo presenta, sería un mal abogado. Al final, un abogado que prepara un caso, pero luego no lo presenta para defender a su cliente, sería un mal abogado, ¿no? Y yo creo que nosotros, si no estamos haciendo esa oración de fe, dando ese paso de más, ¿no? De no solamente meditar en la palabra de Dios, sino dar ese paso de más, de hacer esa oración de fe, reclamando esas promesas, estaríamos actuando como malos creyentes también, ¿no? Igual que el abogado sería un mal abogado, nosotros seríamos malos creyentes. Así que muy buena la explicación y muy pertinente. Sí, bueno, sería también, me venía a la memoria la viuda con el juez injusto. Ajá. Todos los días le aporreaba a la puerta, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. ¿No? Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios para decir, oye, aquí presento mi causa en base a tus promesas y por lo tanto, Señor, te ruego que puedas obrar, ¿no? Sí, y además orar y orar y orar hasta que esa promesa se hace presente en nuestra vida. Es decir, no se trata de decir, no, es que oré 3 veces, pero la promesa no vino a mi vida, ¿no? Pues sigue orando, continúa orando, ¿no? Continúa clamando. El Señor, la palabra de Dios dice, el Señor Jesús nos enseña, ¿no? Llamad y se os abrirá, pedid y hallaréis. Y es un llamar y seguir llamando, es un pedir y seguir pidiendo, ¿no? Es un énfasis en que continuemos orando hasta que conseguimos la respuesta de Dios en aquello que estamos pidiendo. Muy bien, Félix. Y en cuanto a esa sexta regla que nos estás compartiendo, ¿cuál sería? Bueno, pues medita, presenta la causa, ora, y luego cree que Dios cumplirá sus promesas. Tienes que creer que Dios va a cumplir las promesas, porque si no, entonces... Pura lógica. Todos serían vanos, ¿no? Claro. Seríamos los más dignos de conmiseración de este mundo, ¿no? Si Dios no fuera capaz. Bueno, la seguridad del cristiano radica precisamente en la fidelidad y la fuerza y el poder que tiene ese Dios porque es quien realmente se ha comprometido, ¿no? A responder
en este caso a todas nuestras súplicas. Pero esta seguridad no tendrá un efecto, una aplicación efectiva si nosotros no tenemos fe en que Dios cumplirá sus promesas. O sea, porque Dios puede ser todopoderoso, Dios puede ser todo lo fiel que quieras, pero si tú no tienes fe en Él, pues es absurdo, ya no es un problema de Dios. Entonces, ¿qué es lo que entra aquí en juego, Manuel? Pues que a veces la razón, el sentido común, nos dicen otras cosas. En cuanto cuando tienes un problema, cuando tienes una circunstancia adversa, ¿qué es lo que te dice la razón? ¿Qué es lo que te dice el sentido común? No te molestes. Eso está muerto, eso está acabado, eso es imposible. Y entonces, pues ahí es donde se produce ese conflicto con la fe. Entonces, claro, si tú te basas en la razón, en el sentido común, en momentos determinados, pues no vas a poder sacar una satisfacción de la promesa de Dios, que es imposible. Claro. Porque todo eso va a ser un freno para que tú te acerques con fe, en este caso, a la presencia de Dios. Entonces, aquí quiero hacer dos matices. Por un lado, tenemos algo que es seguro, ¿vale? Que es nuestra salvación, es decir, todo creyente está, vamos a decir, fuera de peligro en ese asunto, pero luego sí es cierto que dependiendo de la fe que nosotros tengamos, de la confianza que nosotros tengamos en Dios, sí va a determinar nuestro caminar, ¿vale? Y ahí es donde hemos hablado antes de la madurez de los cristianos. Hay cristianos que pueden llevar muchos años, pero se comportan como si fueran bebés. En inmadurez, tanto en su vida, en su testimonio, pero también incluso a la hora de dirigirse a Dios o la imagen que tienen de Dios. Y eso viene muy basado, pues en la pereza, también en darle quizá más lugar al sentido común, a la razón, que a la palabra de Dios. Entonces, ahí sí que podemos hacer diferenciaciones, ¿vale? Ahí sí que hay diferencias, porque vemos que hay gentes, oye, ¿por qué este recibe y por qué este Dios lo bendice? Bueno, pues porque precisamente él tiene fe, o sea, y procura, en este caso, pues creer lo que Dios dice, se acerca confiadamente, espera en Dios, no se desespera, a pesar de que todo le va mal, que tú lo ves desde fuera y dices, pero vamos a ver, este hombre, ¿cómo es capaz? Todavía tiene fe en Dios y si casi dan ganas de decir como la mujer de Job, maldice a Dios y muérete, ¿no? Bueno, pues todavía el creyente maduro es capaz de decir, bueno, yo sé que mi razón, mi sentido común me está diciendo todo lo contrario, no pelees, déjalo ya. Pero la fe está diciendo, sigue confiando en el Señor. Y ejemplos en la palabra lo tenemos claro, Manuel. Mira a Abraham. Por ejemplo. Cuando el Señor dice que vas a ser padre. Hombre, ¿cuál era la voz de la razón y el sentido común en la vida de Abraham? Pero si yo ya estoy muerto. Claro. Físicamente, ¿no? O sea, él miraba su cuerpo y pero si de este muerto vas a hacer no solamente su cuerpo, sino también el de su mujer. Él miraba, ¡claro! de su mujer y decía, esto es imposible, ¿no? Entonces, es imposible. Pero fíjate lo que dice la palabra en Romanos 4:9, hablando de Abraham. Manuel dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. Es decir, dejó a un lado la razón y el sentido común. Por eso no se debilitó en su fe. O sea, su realidad era palmaria, pero él se fortaleció en la promesa del Señor. Pero en cambio tenemos otros que sí tropezaron, cuando vieron la misma realidad. Y no queremos decir con esto, cuando decimos que Abraham dejó aparte su razón, la razón y el entendimiento, no queremos decir que esto sea algo malo o que sea algo que no debemos tener en cuenta, ¿no? El sentido común que Dios nos ha dado, la razón, la capacidad de razonar, el raciocinio es necesario, pero cuando se trata de fe, hay ciertas situaciones o circunstancias como la que estaba viviendo en este caso Abraham, en la que la razón dice una cosa, pero la fe dice otra, ¿no? Entonces, en esos casos es donde tenemos que decantarnos por la fe y no decantarnos por lo que nuestra razón, nuestro raciocinio nos está diciendo en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, a esto es a lo que nos referimos, ¿verdad, Félix? Cuando decimos... Sí, es que además lo iba a decir posteriormente, porque algunos pueden pensar, entonces vamos a aplicar el principio de tírate del pináculo del templo, claro. Que sus ángeles te van a recoger, ¿no? Cuidado con eso, porque no estamos hablando de eso. Efectivamente, porque al final es tentar a Dios. Claro. Es tentar a Dios. Y también tenemos que ver una cosa, la razón y el sentido común vienen de Dios. Claro, Dios lo ¿vale? Claro. Y precisamente por estos elementos que tenemos ahí, estos agentes que tenemos ahí, el sentido común y la razón, pues uno no va y se tira por la ventana. Claro. Uno no va y se acerca al fuego.
uno no va, también la palabra nos habla de decir, oye, antes de salir a una batalla tú tienes que ver cuáles son las fuerzas de tu enemigo. Claro. Eso es sentido común. O antes de construir, a ponerte a Una construir, torre, edificar, mira si vas a poder hacerlo o no, ¿no? correcto, No seas, correcto. claro. Y ahí son Entonces, cosas del sentido común y de la razón. O sea, claro. Dios no está reñido con eso, pero sí es cierto que hay momentos, que ahí es donde tú has hecho ahí un matiz Ujú, maravilloso, ujú. donde la fe, y es algo a veces yo diría sobrenatural, Sí, ese don de fe, donde dices, independientemente de lo que yo estoy viendo, voy a seguir luchando y batallando la buena batalla de la fe en este aspecto. claro. ¿Vale? No lo voy a dejar morir, aunque yo quiero ya dejarlo y esto me está quitando hasta las fuerzas. Pero es como Dios dice, no lo dejes, sigue adelante. Es ahí donde queremos incidir y tú has hecho ahí muy Ujú. bien el matiz, porque puede pensar que los creyentes ahí nos lanzamos, venga, Claro, todos por fe. Hombre, claro, 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 claro. No, no, nosotros no. vivimos por fe, pero dentro de la fe también está la razón y el sentido común. Por supuesto. Entonces, pues como digo, a veces sí es cierto que tienes que dejar a un lado estas cosas, ¿no? Ujú. Pero siempre que Dios te lleve de manera muy clara a seguir incidiendo ahí, a seguir creyendo ahí, pues ahí sí es cierto que tienes que dejar a un lado otras cosas. Eh, y a veces, pues, como decimos, tenemos otro ejemplo en el apóstol Pedro, ¿no? Ujú. Eh, Cuando el sentido común y la razón te dicen una cosa, pero la fe te está diciendo otra Claro. totalmente diferente. Pedro estaba encarcelado, ¿no? Lo vemos Ujú. en Hechos capítulo 12, él estaba encadenado en una prisión, pero cuando el ángel viene, le toca, le dice, Pedro, levántate y márchate, Ajá. pues él no se puso a pensar, oye, pero es que tengo unas cadenas, oye, pero es que ahora me voy a encontrar con la puerta ahí, que los barrotes, es que a lo mejor me encuentro con la guardia. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Él Se creyó y lo hizo. levantó, Ujú. las cadenas se cayeron, la puerta se abrió y el milagro sucedió. Y Claro. nosotros tenemos que obrar así. Cuando el Señor te dice, oye, pa'lante, pues pa'lante. Ujú. O sea, y además, fíjate, Lutero aconsejó a los creyentes, ¿no?, que crucificaran la palabra cómo. Pero ¿cómo podemos pasar esta dificultad o cómo podemos soportar estos ataques? Es decir, él eliminó el cómo Ajá. y apelaba en este caso a lo que hemos estado hablando, ¿no?, a las promesas de Dios. Dice, pero ¿no ha sido fiel Dios dando muchas promesas para que Ujú. se interpongan entre ti y todo daño posible? Es decir, es que Dios no ha dicho en su palabra, no te dejaré, no te desampararé, no te abandonaré. Claro, No te dice el claro, Señor, bástate mi gracia. No claro, te dice el Señor, nada te podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. claro, claro. Entonces, a veces tenemos que decir, voy a crucificar los comos, porque eso ya se encargará el Señor. Y yo simplemente pues me voy a ceñir y voy a creer todas las promesas que en este caso le ha dicho, creyendo que Él es fiel y que Él es todopoderoso para cumplirlas en mi vida. Fíjate, este comentario que haces sobre Lutero, ¿no? De cómo crucificó la palabra, cómo me recordaba también, leí en alguna parte, seguramente en algún autor, que cuando los creyentes pasamos por aflicciones, y ahí también se ve mucho la madurez del creyente, la pregunta que tenemos que hacernos no es ¿por qué paso por este problema?, sino ¿para qué paso por este problema? Sí, Normalmente decía este autor que cuando nosotros preguntamos por qué, no vamos a encontrar respuesta, solo frustración, desánimo y falta de fe. Pero cuando nosotros preguntamos al Señor para qué, vamos a encontrar un para qué. Es decir, todas las aflicciones por las que nosotros llegamos a pasar, en todas ellas el Señor está al control y en todas ellas hay un motivo, hay un para qué, hay un propósito. Así que sí. la pregunta no es por qué me está pasando esto, sino para qué me está pasando esto. Y cuando encontramos la respuesta a ese para qué, en vez de frustración, falta de fe, lo que vamos a encontrar es todo lo contrario, es fe, ánimo, aliento, porque vamos a ver que hay un para qué, ¿no? Así que, bueno, pues me traía a la memoria lo que tú has comentado acerca de Lutero, me traía a la memoria este comentario que leí a algún autor. Muy bien, Félix, pues hemos llegado hasta el final de nuestro tiempo. Ha sido de verdad un tiempo buenísimo, extraordinario todo lo que nos has compartido hoy, muy práctico. Hemos aprendido en este estudio que la espada del Espíritu sí que es eficaz contra las aflicciones del creyente. Nos has explicado también y hemos aprendido cómo usar, ¿no?, la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, contra esas aflicciones del creyente. También nos has hablado sobre cómo podemos estar
seguros de que realmente tenemos derecho a las promesas de Dios, y finalmente nos has compartido pues sobre esas 6 reglas generales de uso de la espada de la palabra contra las aflicciones del creyente, ¿no? Ha sido todo muy ilustrativo, muy práctico y muy bueno, y te queremos dar las gracias. No sé si quieres añadir alguna cosa antes de despedirnos. Pues nada, las gracias es a todos vosotros, a los que preparáis los estudios y por supuesto a todos los que nos veis, porque al final de lo que se trata es que esto redunde para edificación, como bien has dicho, que sean cosas prácticas, que no las veamos elevadas, inalcanzables, sino que sean cosas que podemos aplicar en lo cotidiano, del día a día, en el trabajo, en la familia. Es decir, que veamos que la palabra de Dios es práctica y Amén. que sin duda si la ponemos en práctica día a día, paso a paso, pues vamos a ver verdaderas transformaciones y cambios en todo el entorno en el cual estamos inmersos, ¿no? Así que no, gracias Manuel y gracias a todos los que nos ven. Muy bien. Pues no nos queremos despedir sin antes invitarte a que te suscribas al canal y que puedas dar like a este vídeo para que podamos seguir extendiendo la palabra de Dios y pueda llegar a más personas. Bueno, pues lo dicho, gracias Félix, y te emplazamos a un nuevo programa. Nos vemos pronto. Bendiciones a todos. Ósculo Santo. Hasta luego.